Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy tengo un tema que creo que les va a interesar mucho, un tema que ha estado moviendo el avispero, generando debate y, sobre todo, desvelando verdades. Y es que hoy vamos a hablar de Yaman, un nombre que resuena en las conversaciones políticas, y cómo su accionar, sus declaraciones y las informaciones que ha revelado están teniendo un impacto directo en la agenda política actual. Vamos a analizar juntos qué es lo que está pasando, qué es lo que está rompiendo esquemas, y cómo todo esto está afectando el panorama político. Pero antes de que empecemos, ya saben, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, donde analizamos temas relevantes, noticias de actualidad y, por supuesto, todo lo relacionado con el mundo de la política. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Bien, ahora sí, entremos en materia. Yaman, ¿quién es Yaman? Bueno, sin entrar en detalles específicos de su identidad, ya que eso podría cambiar el enfoque de este vídeo, lo importante es que se ha convertido en una figura disruptiva, alguien que ha venido a cuestionar, a revelar y a poner en jaque a muchos. Lo que Yaman ha hecho y sigue haciendo, es algo que podríamos llamar romper esquemas. Ha desafiado las normas establecidas, ha cuestionado las narrativas oficiales y, sobre todo, ha puesto el dedo en la llaga en temas que por mucho tiempo se han mantenido ocultos o silenciados. ¿Cómo lo ha logrado? Pues a través de diferentes medios. Ya sea por filtraciones de información, por denuncias públicas, por análisis y revelaciones, o por el simple hecho de generar un debate que antes no existía. La verdad, en este contexto, es un arma poderosa, y Yaman la ha utilizado con maestría. Y es que en un mundo donde la información a menudo está controlada, manipulada o sesgada, la verdad se convierte en un bien preciado, en un motor de cambio. Pero, ¿qué verdades ha revelado Yaman? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Los temas que ha tocado son diversos y a menudo polémicos. Ha destapado casos de corrupción, ha expuesto manejos turbios de fondos públicos, ha puesto en evidencia el uso de influencias indebidas y ha cuestionado la actuación de figuras políticas de alto rango. En resumen, ha desenmascarado situaciones que de otra forma habrían permanecido ocultas. Y esto, por supuesto, ha tenido un impacto directo en la agenda política. ¿Cuál es ese impacto? Pues en primer lugar, ha generado un gran revuelo mediático. Las noticias sobre las revelaciones de Yaman han sido portada en muchos medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. Esto a su vez ha provocado un debate público, una discusión en redes sociales y una mayor conciencia de los problemas que se están denunciando. La gente de pronto se ha dado cuenta de que hay cosas que no están bien, que hay irregularidades que deben ser investigadas y que la transparencia es fundamental. En segundo lugar, las revelaciones de Yaman han obligado a las autoridades a reaccionar. Ya sea a través de investigaciones formales, de declaraciones públicas, o de cambios en las políticas. Muchas veces estas reacciones han sido tardías o insuficientes, pero el hecho de que hayan tenido que reaccionar ya es un indicio del impacto de Yaman. Los políticos, los funcionarios y las empresas que han sido señaladas se han visto obligados a dar explicaciones, a defenderse y en algunos casos, a enfrentar consecuencias legales o políticas. En tercer lugar, y quizás lo más importante, Yaman ha logrado cambiar la percepción de la gente sobre la política. Ha generado desconfianza hacia ciertas figuras e instituciones, pero también ha impulsado la demanda de una mayor transparencia, de una mayor rendición de cuentas y de una mayor participación ciudadana. La gente en muchos casos está cansada de la corrupción, de la impunidad y de la falta de ética. Y Yaman, con sus revelaciones, ha sido un catalizador de este cambio de mentalidad. Pero, ¿cómo ha logrado Yaman sortear los obstáculos? Porque, seamos realistas, revelar información comprometedora en un entorno político como el que vivimos no es tarea fácil. Se enfrenta a riesgos, a presiones y a ataques. Y es que los poderosos no se quedan de brazos cruzados cuando alguien amenaza sus intereses. Pero Yaman hasta ahora ha sabido resistir, ha sabido sortear los obstáculos y ha seguido adelante con su labor. Esto nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la libertad de expresión, del periodismo de investigación y de la participación ciudadana. Sin estos elementos es muy difícil que la verdad salga a la luz. La verdad necesita un espacio para ser expresada, para ser escuchada y para ser analizada. Y Yaman, en ese sentido, ha sido un defensor de la verdad,
un promotor de la transparencia y un ejemplo de coraje. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil predecir con exactitud, pero una cosa es segura, la labor de Yaman no ha terminado. Seguirá revelando información, seguirá generando debate y seguirá cuestionando a los poderosos. Y esto inevitablemente seguirá teniendo un impacto en la agenda política. La pregunta es ¿cómo reaccionarán las autoridades y los actores políticos? ¿Qué medidas tomarán para responder a las revelaciones de Yaman? ¿Y cómo responderá la ciudadanía? Es importante destacar que el impacto de Yaman no se limita a un solo país o región. Las revelaciones de Yaman a menudo tienen implicaciones globales, ya que la corrupción, los manejos turbios y el uso de influencias indebidas son problemas que trascienden las fronteras nacionales. Por lo tanto, el debate sobre Yaman y sus revelaciones es relevante para todos nosotros, independientemente de dónde vivamos. Además, es importante señalar que las revelaciones de Yaman, aunque a menudo generan controversia, también son una oportunidad para mejorar la democracia. Nos permiten detectar fallas en el sistema, corregir errores y avanzar hacia una sociedad más justa y transparente. El hecho de que existan personas como Yaman, dispuestas a arriesgarse para revelar la verdad, es una señal de que la sociedad está viva, que la gente se preocupa por lo que pasa y que está dispuesta a luchar por un mundo mejor. El impacto de Yaman en la agenda política se manifiesta también en la forma en que se debaten ciertos temas. Antes de sus revelaciones, algunos asuntos podrían haber sido tabú, temas que no se atrevían a discutir abiertamente. Sin embargo, gracias a sus investigaciones y denuncias, estos temas han saltado a la palestra pública, obligando a los políticos y a los medios de comunicación a abordarlos. Esto genera una mayor conciencia en la población y fomenta un debate más informado y profundo. Por ejemplo, casos de corrupción que involucran a figuras influyentes que antes eran intocables, ahora son objeto de escrutinio público. Esto ha llevado a que los medios de comunicación tradicionales, que en ocasiones se mostraban reacios a investigar estos temas, se vean obligados a cubrir estas historias, a realizar sus propias investigaciones y a cuestionar a las autoridades. El debate en redes sociales se intensifica, y la gente se organiza para exigir respuestas y acciones concretas. Otro aspecto crucial es el empoderamiento ciudadano. Las revelaciones de Yaman, al mostrar cómo operan los poderosos y al desenmascarar la corrupción, pueden inspirar a la gente a involucrarse más en la política y a exigir un cambio. La gente puede sentir que tiene el poder de influir en la toma de decisiones y de hacer que los políticos rindan cuentas. Esto puede llevar a un aumento de la participación electoral, a la creación de movimientos sociales y a la presión sobre los gobernantes para que actúen con mayor transparencia. El ejemplo de Yaman, que con valentía y determinación ha desafiado al poder establecido, demuestra a la ciudadanía que es posible luchar contra la corrupción y la impunidad. Esto puede generar un efecto dominó, en el que cada vez más personas se sientan motivadas a participar en la vida política, a denunciar irregularidades y a exigir una mejor gestión de los asuntos públicos. Sin embargo, es importante ser conscientes de los desafíos que enfrenta Yaman. La lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad no son tareas fáciles. Yaman puede ser víctima de ataques, difamaciones y represalias. Es fundamental, por lo tanto, proteger su labor y defender su derecho a la libertad de expresión. Esto implica apoyar a los periodistas de investigación, exigir leyes que protejan a los informantes y fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Los intentos de silenciar a Yaman y a otros defensores de la verdad son una clara señal de que sus revelaciones están impactando a los poderosos. Estos intentos pueden incluir campañas de desprestigio en redes sociales, presiones sobre los medios de comunicación que publican sus investigaciones, e incluso amenazas directas. Es crucial que la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y los defensores de la libertad de prensa se unan para proteger a Yaman y para garantizar que su voz siga siendo escuchada. Además, es importante recordar que las revelaciones de Yaman, por sí solas, no son suficientes para cambiar el mundo. Se necesita un esfuerzo colectivo, un compromiso de todos los ciudadanos, para lograr un cambio real. Esto implica participar en la vida política, informarse sobre los temas relevantes, exigir transparencia a los políticos, denunciar la corrupción y apoyar a aquellos que luchan por la verdad. La lucha contra la corrupción es un proceso largo y complejo que requiere de la participación activa de todos los sectores de la sociedad. No basta con leer las noticias y expresar indignación en redes sociales. Es necesario involucrarse en movimientos sociales,
apoyar a las organizaciones que luchan por la transparencia, participar en las elecciones y exigir a los políticos que rindan cuentas de sus acciones. En resumen, Yaman ha roto esquemas al desvelar la verdad, y esto ha tenido un impacto significativo en la agenda política. Ha generado un debate público, ha obligado a las autoridades a reaccionar y ha impulsado la demanda de una mayor transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, su labor enfrenta desafíos y necesita el apoyo de todos. Su impacto se extiende más allá de las simples noticias, está redefiniendo la forma en que la sociedad percibe y exige la responsabilidad de sus líderes. Para comprender mejor el alcance de este impacto, es esencial analizar algunos ejemplos concretos de las revelaciones de Yaman y cómo han resonado en la esfera pública. Supongamos que Yaman expone un caso de malversación de fondos públicos destinados a la construcción de una infraestructura vital, como un hospital o una escuela. Esta revelación, con pruebas documentales y testimonios, rápidamente se convierte en el tema central de debate en los medios. Los ciudadanos, al enterarse de que el dinero que debería haber mejorado sus condiciones de vida ha sido desviado, experimentan una profunda sensación de indignación. Las protestas en las calles se vuelven más frecuentes y la presión sobre las autoridades aumenta. El gobierno, por su parte, se ve obligado a iniciar una investigación, aunque la credibilidad de esta investigación es a menudo cuestionada, lo que a su vez alimenta aún más la desconfianza. Otro ejemplo podría ser la exposición de una red de corrupción que involucra a altos funcionarios públicos y empresas privadas. Yaman, a través de sus investigaciones, revela cómo se otorgan contratos a empresas específicas a cambio de sobornos y favores. Esta información, difundida a través de filtraciones y análisis detallados, no solo expone la corrupción, sino que también pone de manifiesto la colusión entre el poder político y el sector privado. Esto lleva a una mayor desconfianza en las instituciones y en el sistema económico. Los ciudadanos se sienten traicionados y la credibilidad de los políticos y de las empresas involucradas se ve gravemente dañada. Las consecuencias pueden incluir la renuncia de altos funcionarios, la apertura de investigaciones judiciales y, en algunos casos, la pérdida de confianza de los inversionistas. Un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto es la forma en que las revelaciones de Yaman impactan en la narrativa pública. Antes de que Yaman expusiera ciertos temas, estos podían ser considerados tabúes o temas que se evitaban en los medios de comunicación y en el discurso político. Sin embargo, gracias a su trabajo, estos temas salen a la luz y se convierten en objeto de debate público. Esto crea una oportunidad para que la sociedad cuestione las narrativas oficiales, para que analice la información desde una perspectiva crítica y para que exija la verdad. La simple existencia de estas investigaciones y la repercusión que generan pueden cambiar la forma en que los políticos y los medios abordan otros temas similares. La valentía de Yaman al enfrentarse a los poderosos tiene un impacto directo en la motivación de otros individuos. Su ejemplo demuestra que es posible desafiar al poder, que es posible luchar contra la corrupción y la impunidad, y que es posible hacer que la verdad salga a la luz. Este efecto de inspiración se puede observar en la creciente cantidad de activistas, periodistas de investigación y ciudadanos comprometidos que se unen a la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas. Este aumento de la participación ciudadana fortalece la democracia y genera una mayor presión sobre los políticos para que actúen de forma ética y transparente. Pero, ¿cómo podemos proteger y apoyar a personas como Yaman? La respuesta no es sencilla, pero existen varias medidas que se pueden tomar. Fortalecer la legislación. Es fundamental que se establezcan y se hagan cumplir leyes que protejan a los informantes y a los periodistas de investigación. Estas leyes deben garantizar la confidencialidad de las fuentes, proteger a los periodistas de represalias legales y físicas, y establecer mecanismos para la investigación de las amenazas y los ataques contra ellos. Apoyar a los medios de comunicación independientes. Los medios de comunicación independientes, que se dedican a la investigación periodística, juegan un papel crucial en la revelación de la verdad. Es importante apoyar a estos medios a través de donaciones, suscripciones y la difusión de su trabajo. Promover la educación y la concienciación. Es fundamental educar a la población sobre la importancia de la libertad de expresión, la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se puede lograr a través de programas educativos, campañas de sensibilización y la promoción de la lectura crítica de los medios de comunicación. Participar activamente en la
Vida política ***. Los ciudadanos deben participar en la vida política, informarse sobre los temas relevantes, exigir transparencia a los políticos y votar en las elecciones. Apoyar a las organizaciones de la sociedad civil Las organizaciones de la sociedad civil, que se dedican a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y a la promoción de la transparencia, juegan un papel crucial en la protección de los informantes y de los periodistas de investigación. Es importante apoyar a estas organizaciones a través de donaciones, voluntariado y la difusión de su trabajo. Otro aspecto importante a considerar es el impacto de las revelaciones de Yaman en las relaciones internacionales. La corrupción y la impunidad son problemas que no conocen fronteras. Las revelaciones de Yaman, que involucran a políticos y empresas de diferentes países, pueden tener consecuencias diplomáticas y económicas. Esto puede llevar a tensiones entre los países involucrados, a sanciones económicas y a la revisión de acuerdos comerciales. La comunidad internacional, a través de organizaciones como las Naciones Unidas, debe jugar un papel más activo en la lucha contra la corrupción y en la protección de los defensores de la verdad. Es importante destacar que la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad son procesos largos y complejos. No existen soluciones fáciles ni rápidas. Sin embargo, el trabajo de Yaman y de otros defensores de la verdad es un paso importante en la dirección correcta. Su valentía y su determinación son un ejemplo para todos nosotros. Nos demuestran que es posible luchar contra la corrupción, que es posible exigir la transparencia y la rendición de cuentas, y que es posible construir una sociedad más justa y más democrática. Para ilustrar aún más el impacto de Yaman, consideremos un escenario específico. Imaginemos que Yaman revela una serie de correos electrónicos filtrados que demuestran que una importante empresa transnacional, con sede en un país extranjero, ha estado sobornando a funcionarios de alto rango en el gobierno local a cambio de contratos favorables y permisos especiales. Esta revelación, difundida a través de un artículo detallado y respaldada por evidencia sólida, genera una tormenta política y económica. El impacto inmediato repercusiones mediáticas La historia se convierte en noticia de primera plana en todo el mundo. Los medios de comunicación internacionales, impulsados por la relevancia global de la empresa involucrada, se suman a la cobertura, publicando sus propias investigaciones y análisis. Reacciones gubernamentales El gobierno local, inicialmente intenta negar las acusaciones y desacreditar a Yaman, pero la contundencia de la evidencia y la creciente presión pública los obligan a iniciar una investigación oficial. La credibilidad de esta investigación, sin embargo, se ve comprometida desde el principio, debido a la participación de funcionarios que podrían estar implicados en la corrupción. Reacciones empresariales La empresa transnacional involucrada se ve obligada a emitir comunicados de prensa intentando minimizar el daño a su reputación. Se comprometen a cooperar con las investigaciones y a tomar medidas internas para prevenir futuras irregularidades. Sin embargo, la caída en el valor de sus acciones y la pérdida de contratos en otras regiones del mundo demuestran la gravedad de la situación. Movilización ciudadana La sociedad civil y los grupos de activistas aprovechan la oportunidad para exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas. Se convocan protestas y manifestaciones en las calles, y se organizan campañas en redes sociales para presionar a los políticos y a las empresas. Impacto económico La revelación de la corrupción afecta negativamente la confianza de los inversores y la estabilidad económica del país. La inversión extranjera directa disminuye, y el crecimiento económico se ve afectado. Las consecuencias a largo plazo Cambios legislativos El escándalo impulsa la aprobación de nuevas leyes anticorrupción, destinadas a fortalecer los mecanismos de control y a sancionar a los responsables. Reformas institucionales Se llevan a cabo reformas en las instituciones públicas, con el objetivo de mejorar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas. Se crean nuevos organismos de control y se fortalecen los ya existentes. Cambios en la percepción pública La confianza en las instituciones y en los líderes políticos disminuye, pero al mismo tiempo, aumenta la conciencia pública sobre la corrupción y la necesidad de combatirla.
La gente se vuelve más exigente y participa más activamente en la vida política. Impacto internacional el escándalo atrae la atención de organizaciones internacionales, como la ONU y la OCDE, que ofrecen asistencia técnica y promueven la cooperación en la lucha contra la corrupción. Se imponen sanciones económicas y se congelan activos de los funcionarios y empresas involucradas. Legado de Yaman el trabajo de Yaman, que inicialmente generó controversia y críticas, es reconocido como un hito en la lucha contra la corrupción. Su valentía y su determinación inspiran a futuras generaciones de periodistas y activistas a defender la verdad y a luchar por una sociedad más justa. Este ejemplo, aunque simplificado, ilustra el impacto multifacético de las revelaciones de Yaman. Demuestra cómo su trabajo puede desencadenar una serie de eventos que transforman la agenda política, la economía y la sociedad en general. La lucha contra la corrupción es un proceso continuo, y el trabajo de Yaman es un componente esencial en este proceso. En definitiva, el impacto de Yaman en la agenda política es innegable y multifacético. Ha logrado romper esquemas, desafiar el statu quo y poner en jaque a los poderosos. Su labor, aunque enfrenta desafíos y riesgos, es crucial para la salud de la democracia y la búsqueda de la verdad. Su trabajo ha generado un debate público sin precedentes, obligando a las autoridades a reaccionar y a la ciudadanía a exigir más transparencia y rendición de cuentas. Es fundamental proteger su labor y apoyar a los defensores de la verdad en su lucha contra la corrupción y la impunidad. El futuro de la política y de la sociedad depende en gran medida de la capacidad de la ciudadanía para exigir la verdad y para defender a aquellos que se atreven a revelarla. El legado de Yaman residirá no solo en las revelaciones que ha hecho, sino en el impacto duradero que éstas tendrán en la construcción de una sociedad más justa, transparente y democrática. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué les parece el trabajo de Yaman? ¿Creen que está teniendo un impacto positivo en la política? ¿Qué más se podría hacer para promover la transparencia y la rendición de cuentas? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y discutir con ustedes. Llegamos al final de este vídeo y quiero agradecerles a todos por verlo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Como siempre, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y recuerden, la verdad es un arma poderosa, y juntos podemos hacer que se escuche más fuerte. Hasta la próxima.